Saludos amigos de Tendencia Semanal, estamos de regreso al estudio de BTV Canal 32. Hoy me acompaña un querido colega Héctor Marte Pérez, ya que el amigo Juan Reyes está afuera en sus vacaciones. Le deseamos un buen viaje por allá y que lo disfrute. Héctor Marte es el jefe de redacción de El Caribe y vamos a analizar con él los 100 días del presidente Luis Abinader y el PRM en el gobierno, así como otros temas de carácter nacional e internacional de su interés. Le damos la bienvenida a un hombre que es panelista frecuente, amigo, colega desde la Asociación de Cronistas Políticos, desde la cobertura como editor político, en fin, Héctor Marte, un hermano. Así que bienvenido, Héctor Marte. Gracias, buenas noches a todos, incluyendo a Juan Reyes, donde quiera que se encuentre, que yo sé que va a sintonizar el programa. Para mí es un honor participar. Yo sé que no es la primera y tampoco será la última vez que participamos juntos en un panel, en un programa, y analizando siempre los temas políticos que son la parte de nuestra pasión y parte de lo que ha sido siempre nuestro oficio. Así es, Héctor, ¿cómo tú ves un análisis general estos primeros 100 días del presidente Luis Abinader, que se ha destacado por la reapertura de la economía, el impulso al turismo y el manejo de una pandemia, además de otros aspectos políticos que vamos a analizar? ¿Cómo analizas estos primeros 100 días de Luis Abinader? Estos casi 100 días, creo que lleva como 98 pero vamos a redondear, así es, como hacen algunos políticos, sobre todo cuando le conviene a sus intereses. Son casi 100 días, una etapa, una fase clave, una fase emblemática, podríamos decir, por aquello de la tregua que normalmente se da, aunque sea simbólicamente, porque no es que la oposición se duerme durante los primeros 100 días, pero siempre hay digamos que un break, una breve pausa, una dispensa que hace la oposición y la sociedad en sentido general, y eso tiende a cambiar cuando pasa esta primera fase. Al gobierno de Luis Abinader le toca una coyuntura especial que no había enfrentado ningún otro gobierno, y yo siempre he comentado que en el caso de Luis Abinader, él tiene dos aspectos nuevos que ningún gobierno ha enfrentado. Uno que es visible, que todo el mundo sabe cuál es, que es la pandemia, con su consecuente crisis económica y social, que es consecuencia directa de esa pandemia, pero también una sociedad diferente, una sociedad más empoderada, una sociedad que reclama más, que se queja más y que utiliza mecanismos alternos que antes no existían, como las redes sociales. O sea que son dos fenómenos que enfrenta Luis Abinader, que no ha tenido que enfrentar, no ha tenido ningún otro gobierno que lidiar hasta el momento. Bueno, precisamente en ese aspecto tú hablas de empoderamiento. Ha habido dos fracasos de gente que ha querido hacer protesta a destiempo en la Plaza de la Bandera. Ha fracasado un supuesto activista político que es un religioso muy próspero, que intentó llamar a protesta. Y luego, recientemente, personas que estaban protestando contra el toque de queda también no pasaron, que no creo que llegaron ni a 10 personas. Quiere decir que la población no está en tomar de relajo la Plaza de la Bandera. Sí, lo que ha habido una oposición más de Twitter, de redes sociales de Twitter, indudablemente que impulsada por el PLD para no guardar ni siquiera los primeros 3 meses, no los 100 días, ni los primeros 3 meses, a una administración en medio de una pandemia y buscando pescar en río revuelto antes de tiempo, es nuestra opinión. ¿Tú entiendes que a propósito de esa protesta por el toque de queda, sobre todo que hay sectores artísticos que quieren que se levante, es posible que en este manejo de la pandemia que se ha logrado mantener a raya a pesar del aumento de los casos por la reapertura de la economía, es posible, es recomendable abrir 24 y 31 o diciembre entero, como quiera la gente, sin toque de queda en medio de esta pandemia? Yo creo que la sociedad ha comprendido la importancia de que se mantengan las medidas, y quizá ese fracaso de esa última protesta
es consecuencia de ello. Porque si hubiera sido una demanda popular, una demanda que de verdad, no solamente porque no es el momento, pero quizás si hubiera tenido hubiera logrado cierta empatía de la población, si hubiera aparecido una cuanta gente ahí, pero Imagínate. nosotros los medios de comunicación mandamos a cubrir eso, porque se convocó, pero realmente lo que tengo entendido es que en el mejor momento de la protesta entre comillas, había unas 8 personas. Imagínate tú. Y las personas que estaban incluso dijeron, bueno, los que convocaron no vinieron. No, O sea, hombre. se aparecieron 8 personas Inclusive, y no estaban entre ellos los convocantes. ese fallido aspirante presidencial que convocó primero la protesta estaba dando la bendición en el acto de los partidos del foro de Fopredón, de los partidos en el Palacio. O sea que algunas veces uno ve en los medios y en las redes simple chantaje, o gente que busca pescar el río revuelto, buscar sus canonjías, pero es penoso esos casos y que quedan en evidencia ante la gente. Sin lugar a dudas que es de cuidado el aspecto del toque de queda. Hay gente que están haciendo fiestas clandestinas. Yo veo que hasta Sergio Vargas admitió que ha tocado en fiestas clandestinas. No es fácil el aspecto de mantener la nómina de las orquestas. Veo que hubo una reunión también con los cantautores, con el presidente Abinader hace más de un mes, me parece, donde de ahí salió que todos tendrán seguro Senasa Premium para descargar a los dueños de orquesta de esa parte. Pero también hay que tomar en cuenta que la pandemia, aquí no puede haber un rebrote, porque si hay un rebrote, entonces no tendremos capacidad para dar respuesta, aumentarán los decesos, sobre todo en la parte más desprotegida. Y un aspecto que también está provocando controversia es el mantenimiento de los programas sociales. Dice el gobierno desde el principio ha dicho que no va a pasar de diciembre los programas para ti, quédate en casa, que se están dando a través de la tarjeta Solidaridad. Esta semana también la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, dice que el gobierno debe hacer un esfuerzo y mantenerlo por la crisis de la pandemia, pero hay que recordar que no se pudo aumentar el presupuesto, los impuestos, y que el gobierno tuvo, ante el rechazo de la población, que tomar un adelanto de la Barrigol para llenar ese aspecto y no subir ningún impuesto. Es factible. El gobierno debe, Héctor Mante, mantener esos programas sociales, aún sin un aumento del presupuesto, vía impuestos, vía otras recaudaciones. Primero, con relación a las medidas, que no terminé la idea. Decía que pienso que la sociedad está entendiendo. Claro que hay excepciones y las violaciones están, sobre todo desde que a veces uno siente que las autoridades como que bajan un poco la guardia con relación a la supervisión. Te lo digo porque yo, por ejemplo, como periodista, que a veces me toca cerrar el periódico, a veces yo me encuentro, me sorprendo de salir del periódico a las 11 de la noche, no porque yo quisiera estar en mi casa a esa hora, pero cuando me toca cierre y veo que en el trayecto, que es un trayecto no muy amplio, pero que pienso que debería haber del periódico a mi casa, aunque sea 2 o 3 patrullas, y a veces no encuentro ninguna. Pienso que hay momentos como que baja la guardia, pero repito, las medidas entiendo que deben mantenerse y que la mayoría de la gente, la población consciente, sabe que no se pueden flexibilizar hasta un punto que luego se dé un rebrote, y tenemos que aprender de experiencias de otros países. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero en este caso, cuando hablamos de Estado, cuando hablamos de política de Estado y de la responsabilidad que tiene un gobierno de cuidar a su población, a la sociedad, sí, a sus habitantes, son muy edificantes las experiencias de otros países. Claro. Pienso que todos los países, todos los gobiernos tienen el mismo reto, hacer un balance entre la reactivación económica de manera gradual y con las medidas correspondientes y la preservación de la salud de la gente, que el impacto de la pandemia sea lo más manejable posible. Siempre el temor es que haya un rebrote de tal forma que se ocupen demasiado las camas, las unidades de cuidados intensivos, y hasta ahora nosotros no hemos llegado a ese punto,
y hay que mantener la disciplina, hay que mantener el rigor de estas medidas, de estas disposiciones, para que nunca lleguemos a ese punto. Con relación a los programas, Exacto. sabemos que son programas temporales, sabemos que en algún momento se van a tener que eliminar, no fueron creados para que se aplicaran por siempre. Ahora, no es el momento todavía, así como digo que las medidas deben de mantenerse, tampoco es el momento para quitar los programas sociales. Creo que el gobierno va a buscar alguna fórmula de una asistencia similar o de una prórroga, pero yo no creo que sea saludable y sostenible mantener. ¿Hasta cuándo podría ser esa prórroga? Esa pregunta, enero, febrero, nosotros no podemos responderla porque todavía estamos lidiando con un enemigo que no conocemos, claro, y que la esperanza es la vacuna, que no depende de nosotros. La verdad que enero es un mes difícil, sobre todo para el que no ha tenido empleo en estos meses. Es un mes difícil, mes de poca producción, de poca esperanza, de afrontar muchas deudas acumuladas del año anterior. Así que va a haber que buscar un bajadero en ese sentido, aunque como hablábamos, las recaudaciones no pudieron aumentar a nivel de impositiva, y eso pues se la pone en China el gobierno, que tiene entre sus cosas positivas el aspecto de la reactivación del turismo, que eso, sobre todo el turismo interno, también hay algunos vuelos que se han ido reactivando, ya ha mejorado la calificación, decía el ministro de Turismo de la República Dominicana, calificación de riesgo en Estados Unidos. Eso augura sobre todo un próximo año de recuperación en el turismo internacional. Hablamos también del aumento de las recaudaciones a través de la Dirección General de Aduanas. Anunciaba Eduardo Sanz Lobatón que han aumentado de 450 y tantos a 600, cerca de 200 millones mensuales las recaudaciones en comparación con otros trimestres. Es un aspecto positivo también de esta administración, y que la gente pague la placa, como habla el anuncio, que la circulación, mantengamos el país circulando, es que la gente pague a tiempo la placa para precisamente esos programas que hay que mantener, los programas sociales, y sobre todo el aspecto de la salud, que se ha tenido que invertir mucho. Señores, a nivel de educación también se ha tenido que invertir grandemente en diseminar los programas de educación en los medios de comunicación. Ahí hay una inversión cuantiosa que debe en su momento el gobierno darla. Pero estos aspectos son de los que han tenido que mucho en el camino el gobierno tener que avanzar. ¿Cómo tú ves también? Sí, porque la pandemia realmente... La educación, ¿cómo ves esa parte? La pandemia ha determinado que el programa de gobierno que tenía Luis Abinader se tenga que... La transición se cambió. Claro. Hay una frase muy importante del discurso de la toma de posesión de Luis Abinader que la gente tiene que tomarlo en cuenta. Él decía que había que priorizar lo urgente sobre lo importante. Con esta situación de la pandemia han surgido muchas necesidades, muchas situaciones que tienen que ser respondidas de una manera que no se había pensado, porque los programas de gobierno, las acciones que se prepararon, no fue contando con esta pandemia. Esto ha sido una variable que nadie esperaba. El tema de educación, por ejemplo, es el mejor ejemplo. El plan del gobierno, el plan del PRM y de Luis Abinader siempre fue hacer tocar un aspecto de la educación que no se ha tocado aquí, porque aquí se hizo la tanda extendida, se mejoró las condiciones de los maestros y se construyeron una gran cantidad de escuelas, pero no se tocó un aspecto clave que todavía tiene que ser tocado, que es la mejoría de la preparación, de la capacitación de los maestros, del cuerpo docente. Pero eso tampoco se puede hacer ahora. La brecha digital, ¿sabes qué? Parte de la justificación que dio el presidente en el discurso de los 90, 100 días, es que se pensaba comprar masivamente tablets, laptops, pero el aspecto de lo costoso, el aspecto de que muchos no estaban todavía listos, algunas compañías, y sobre todo el problema de internet, la conexión en el país, y sobre todo en el sector público, es difícil hacerlo. El sector privado tiene meses ya dando clases virtuales, sí. Porque la clase media, clase alta, tiene el acceso de ponerle banda ancha en sus residencias a los niños, tienen viviendas medianamente, ¿verdad?, confortables, que los muchachos pueden salir al patio, salir
a la azotea y conectarse en sus Tienen los dos equipos, computadoras. Pero y si no lo tenían, lo es una han inversión. tenido que adquirir también. Entonces, la experiencia de Radio Santa María a nivel de radio ha sido virtuosa, ha funcionado, y la televisión ni se diga, que es el medio por excelencia. Así que, Porque en el sistema educativo ahora la prioridad es salvar el año escolar. como Y debe se está ser, logrando, y se está Así es. logrando. Pues vamos a un segundo bloque y seguiremos analizando los temas de interés nacional e internacional con Héctor Marte, que es jefe de redacción de El Caribe, aquí en Tendencia Semanal. Regresamos. De regreso, amigos, en Tendencia Semanal. Compartimos con el colega Héctor Marte, analizando los primeros 100 días de gobierno y el aspecto político. Ahora vamos a tocarlo. Este cambio ha sido una ebullición política, no solo para el PRM, sino para otros partidos, porque a la vez que el PLD ha sufrido bajas, fuera del poder ya se le han alejado muchos dirigentes, hay un partido que está tomando auge, que es la Fuerza del Pueblo. Luis Abinader prácticamente tiene una alianza estratégica con ese partido, y lo último ha acaecido con la segunda mayoría en el Senado, que sin lugar a dudas se le otorgó a la Fuerza del Pueblo, ya que lleva 7 senadores, es que lleva la Fuerza del Pueblo ya en ese bloque. Ganó uno nominalmente, pero se le han sumado varios de la Fuerza del Pueblo, del PLD, y ahora pues tendrá un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura, que ahí se elige, entre otros órganos, el Tribunal Superior Electoral. Héctor Marte, ¿cómo tú ves ese debate de la fuerza segunda mayoría? Tendrá un asiento en el Consejo de la Magistratura, salvo que esa decisión no se revierta, aunque uno no espera, porque en este país es muy difícil, Claro. por eso que hay una frase tan acertada de que después del palo dado Nadie lo quita. El tema de la segunda mayoría ha sido debatido ampliamente por políticos y juristas. Por eso es que yo, cuando oigo a un PLDista o a un fuerza pueblista, a un seguidor de Fuerza del Pueblo, decir que ahí no hay nada que discutir, que eso está muy claro, yo digo, bueno, yo no discuto con una gente así, pero evidentemente que sí hay cosas que discutir. Jurídicamente y políticamente son, ¿verdad? Evidentemente que el tema no está claro. Porque si el tema estuviera tan claro, se hubiera tomado una decisión temprano. La comisión tuvo que debatir mucho. Hubo un debate jurídico y político muy amplio, muy intenso y extenso, en el que cada cual dio sus razones. No es tan sencillo como contar cabeza. Como decía el expresidente Fernández, bueno, 7 más que 2. Bueno, si fuera así, se hubiera decidido desde el principio. Evidentemente que hay aspectos legales, aspectos jurídicos a tomar en cuenta. Y decía recientemente Sigmund Freud, que es un político del PRM, director funcionario. De alianza público-privada, director. Pero además abogado. Obviamente él defiende la decisión asumida por la comisión y finalmente por el Senado, acogida por el senador, la defiende. Pero él también dice que hay aspectos de ese proceso, de ese procedimiento, que deben quedar claros. Incluso él habla de una reforma constitucional. Yo pensaba que lo defina claramente. Sí, ¿verdad? Que se defina claramente para que no haya un debate. Si es el que tiene mayor o el que fue electo. ¿Qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa en este caso? Evidentemente que Fuerza del Pueblo tiene más senadores, pero hay dos aspectos. Primero, en las elecciones, el PLD sacó más senadores, creo que la misma cantidad que Fuerza del Pueblo. Ese es uno de los aspectos. Obtuvo 6 el PLD
y ya va por 3. Va por 3. Va por 3 y dicen que hay otro por Dicen ahí que hay otro. del sur profundo que puede Sí. caer. Y el otro aspecto es un asunto de la primera mayoría, se supone que es la del PRM. Entonces, Eduardo Estrella, como presidente del Senado, ¿a quién pertenece? ¿A la primera mayoría o a la segunda mayoría? Porque Eduardo Estrella fue por la alianza PRM, Dominicano por el Cambio, Sí. Fuerza del Pueblo, y resulta que Bauta Roja, que es el senador, Fue por el Partido Reformista. fue también, pero fue por esos mismos partidos, fue por Fuerza del Pueblo, fue candidato de Fuerza del Pueblo, Pero fue candidato del encabezando la PRM, alianza, el Partido Reformista. pero son la misma bancada. Porque Franklin Rodríguez fue el único candidato genuino que encabezó la Fuerza del Pueblo Alianza como senador de San Cristóbal. Eduardo Estrella, el Partido Dominicano por el Cambio, encabezó la alianza en Santiago con el PRM. Es un debate muy jurídico, Sí, electoral. Sí, que no es tan claro como se dice. Pero que obviamente porque los dos se PRM sienten dueños de la verdad. Ahora el Claro. PLD se queja de que le han dado un golpe institucional. Para mí, ¿qué hubiera sido lo correcto? Que se permitiera que una instancia opinara. No sé si hay algún mecanismo de que el Tribunal Constitucional opine es un poco lento de manera el anticipada, constitucional. Es lento, porque es lento. eso existe en algunos países, pero aquí nunca se ha puesto en práctica, de que para tú salvar la constitucionalidad de una ley, de un proyecto, de una decisión, tú la sometes a revisión antes. Quizá aquí no tenemos experiencia, no se ha hecho, quizá no existe nuestro ordenamiento jurídico. Se atribuye... Entonces ganó ahí el que tenía más votos. Ahí el PRM está a favor de Fuerza del Pueblo y por Claro. eso es Fuerza del Pueblo. Hablando de esa alianza táctica, esa alianza estratégica, PRM, Fuerza del Pueblo, para indudablemente debilitar al PLD, eso es político y es válido. El PLD lo hizo, sobre todo con Leonel Fernández en el poder, de manera indiscriminada contra el PRD y el Partido Reformista. Lo destruyó esos partidos, eso no se puede ocultar. Sí. Con una pinza política muy fina. Se habla también de que la Junta se le cedió al presidente Leonel Fernández, porque el presidente de la Junta es vinculado a Fernández, aunque no es un activista político, es un abogado, catedrático de la Universidad Católica Santo Domingo, pero es claro que tiene sus simpatías, es un hombre más cercano a Funglode que a otras organizaciones, y que también hay una cercana a Roberto Rosario, la señora Dolores, y a ese renglón político. Esa es la que era directora de Registro Civil. En esa Junta Central Electoral. Se ve tan así ese aspecto. He visto a los PLDistas criticando eso, que le dieron la segunda mayoría y que le dieron también la dirección de la Junta Central Electoral. Se ve así tan obvio. Y puede venir otras cosas también, ¿Cómo qué? favorables. ¿Cómo cuál? Porque se habla, por ejemplo, de que el defensor del pueblo también sería producto de un acuerdo político. Pero ahí está sonando Fidel Santana. Fíjate que María Teresa Cabrera renunció, que tenía mucho apoyo, por lo menos de entidades de la sociedad civil. Está sonando Fidel Santana y uno de los amigos, Pablo Ulloa también, que es un joven con una carrera ya desde el Tribunal Constitucional muy auspiciosa, pero está muy activo últimamente y renunció del partido. Fidel Santana, que fue presidente del Frente Amplio, aliado de la izquierda estratégico del PRM en las últimas 2 elecciones, ha sido postulado Luis Abinader por el Frente Amplio. Puede ser que se dé esa sesión política. Hay otros, yo digo que temores, porque si también le ceden la Cámara de Cuentas, por ejemplo, a la esposa de Guillermo Moreno, eso no es ninguna independencia. Ahí la Cámara de Cuentas estaría en la mano de otro partido político, encabezándolo, ¿verdad? Que es Alianza País. Entonces... Bueno, si Eddie Olivares no podía presidir la Junta, pienso que la misma regla, entre comillas, porque se le debe aplicar a la Cámara. Se debería aplicar en los otros organismos. Lo que uno aspira es que algún día la institucionalidad de nosotros llegue a unos niveles tales que uno tenga confianza de que si hay un proceso de elección de un organismo, como se hizo ahora en la Junta, muy transparente, con las entrevistas que todo el mundo la podía ver. Desde ahí tú sabías quién no podía ser miembro de la Junta, porque había gente que no conocía lo mínimo. No, hay gente que aspira a todo. Sí, Increíble. también eso siempre se da. No conocer la ley electoral, por ejemplo. Hay que ser muy cara dura para presentarse a un examen. ¿Tú conoces? Para miembro de la Junta Central Electoral, sin conocer la norma que a ti te va a tocar aplicar. ¿Tú conoces al célebre Fredermido Ferrera? El compatriota Fredermido Ese señor que aspiraba Morenito. también. Aspira a todo.
A defensor del pueblo es que aspira. Bueno, defensor del pueblo. Es célebre porque fue el hombre que sometió la instancia para que se permitiera por default la reelección del presidente Danilo Medina constitucionalmente. Y ahora está buscando la defensoría del pueblo y no se sabe qué otra cosa más. Es un abogado célebre. Pero lo que yo te decía es que en estos procesos... Que fue candidato a diputado por el PRD ahora. Por el PRD. Diputado por Santo Domingo Este. Lo que yo te decía es que en estos procesos uno espera, yo no sé cuánto va a durar el país para institucionalizarse a esos niveles, que uno confíe en el proceso, en que los mejores, los que salgan mejor de la evaluación van a ser los que vayan a los cargos sin necesidad de un empujón político, sin necesidad de un acuerdo. Antes le decían de aposento. Yo tengo una duda que quiero que tú me ayudes a aclarar. Hay la señora candidata vicepresidencial del expresidente Leonel Fernández, Sergio Elena Mejía, fue nombrada esta semana miembro de la Junta Monetaria en sustitución de Jaime David Fernández Mirabal. Esa cuota de Sergio Elena de Celiman, ¿a quién se le atribuye? A Quique Antún, presidente del Partido Reformista, que la ha tenido como una de sus manos derechas, a ella, su vocera, o a Leonel Fernández. ¿Ella está con la fuerza del pueblo o está en el Partido Reformista? Yo creo que es de la cuota del Partido Reformista. Ella todavía está en el hasta Partido ahora. Reformista. ¿Y cómo se lo todavía está ¿Es en un el acuerdo Partido político? ¿Y con quién es por fin? Porque ella fue candidata presidencial de Leonel Fernández. Vicepresidencial. Fue candidata vicepresidencial. Después que lo acabó, sí. Pero no se puede decir que es una cuota de Leonel Fernández porque su militancia ella es reformista. Ella es dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Por ahora. No ha salido de ahí. Por ahora, nadie sabe mañana. Pero en el caso de la Junta Central Electoral, realmente cuando uno ve el pleno, ve los nombres, ve el currículum, uno puede decir que sí, es una buena Junta Central Electoral. Hay que darle el voto de confianza. No se puede decir que hay afiliación política, por lo menos declarada de ninguno de ellos. Hay una experta informática que estuvo protestando en la Plaza de la Bandera. Eso le han entrado la gente del PLD en las redes sociales, pero esos jóvenes han sido tomados en cuenta desde pero demasiada gente protestaron ahí, sí. Esos jóvenes fueron tomados en cuenta desde la comisión de veeduría que tenía la Junta Central Electoral pasada. Pero el único asterisco, con un miembro dentro. La única cosa que yo he observado y que no me agrada del todo es el hecho de que se haya seleccionado como si ya había una preselección de hace mucho tiempo. ¿Quién no sabía aquí que Román Jaques era el gran favorito para ser presidente de la Junta Central Electoral? Tenía el carril de adentro. Ese era el nombre que se mencionaba. Y ahora, ¿quién? Porque la gente no está hablando de eso. ¿Y quién presidirá en su momento el Tribunal Superior Electoral? ¿Será también un apolítico, entre comillas? Pero para eso todavía faltan unos 10 meses. Faltan el año ya, uno de los retos del próximo año, que lo asumirá el Consejo de la Magistratura. Que parece que el Consejo de la Magistratura parece que va a elegir a un sustituto en la presidencia. Asumió el sustituto. Cosa que yo no entendí del todo porque hay un suplente. Un suplente, sí. Que aparentemente estaba nombrado por ahí. Sí, tiene un cargo. Sí. Pero uno entiende que el suplente le toca sustituir en ausencia, sean cortas o sean largas. Pero parece que o no está muy claro o la ley no habla de suplente en caso de renuncia. Otro tema espinoso que hay hablando de la pandemia, los partidos no quieren asumir el costo del 50% de los fondos del Estado que ha propuesto, y dice el presidente Abinader que la mantiene esa propuesta. Todos debemos tener sacrificio, es lo que argumenta el mandatario. No sé qué se haya hablado ahí, qué bajadero le hayan buscado en una reunión que hubo con el Foro Permanente de Partidos Políticos, un sindicato de partidos, sobre todo minoritarios, que preside. Sí, están casi todos ahí. Preside José Francisco Peña Guava, el hijo mayor del líder Peña Gómez. Ahí en esa reunión se juntaron los dos Peña Guava, José Fran y Tony, lo vi juntos. Sí, vio intermediario, Peña Guava tenía un par de meses gritando por las redes, como que no lo recibían, que él fue clave en la alianza, y ponía también a Vinicito a hacerle el coro. Y parece que ahí habrán llegado, no sé si llegaron a algún acuerdo. Fue reiterada la posición del presidente de la República de que no, de un 50% recortado de los fondos de los partidos. Es necesario que haya sacrificios
en todos los sectores hay mucha gente desempleada, muchos hospitales que necesitan y van a necesitar. No está en eso, ¿no? El aspecto positivo. Ni los PLDistas, ni los de Fuerza del Pueblo. Sobre todo el PLD. Ahí coinciden ellos, mira. Ahí sí. Ahí coinciden ellos. PLD Pero y Fuerza del Pueblo. Aquí hay que comprar, por ejemplo, 10 millones de vacunas que se firmaron con AstraZeneca, la empresa de capital británico. Entiendo que gran parte del empresariado ya se ha comprometido a pagar esas vacunas. Todavía está en debate cuáles van a ser aprobadas por la FDA, el nivel de efectividad. Hasta ahora tienen más de un 90% las vacunas de la Pfizer y de Moderna, dos empresas de capital estadounidense. Pero el gobierno firmó con AstraZeneca. Ojalá que haya suficiente seguridad y que no tengan los efectos secundarios que están teniendo la mayoría de las vacunas, y que a finales de este año y principio del otro, gran parte de esos 10 millones de vacunas los tengamos ya disponibles para este país, relanzar el turismo, que es abrirlo totalmente, que es lo que se necesita para catapultar la economía. Vamos a una pausa y regresamos con otros temas como las elecciones de Estados Unidos, que siguen dando problemas, y la pelota invernal, Héctor Marte, que es un fanático favorito del Escogido, ¿verdad? Vamos a la pausa y regresamos. De regreso, amigos, en Tendencia Semanal. El pasado 3 de noviembre fueron las elecciones en los Estados Unidos y ha sido sorprendente como a estas alturas, ya 20 días después, el presidente Donald Trump se resiste a aceptar los resultados, sometiendo recursos en los estados claves que ha perdido y indudablemente diciendo que es el próximo presidente de los Estados Unidos todavía. Yo decía en el programa que estuve con el amigo Héctor Marte, su programa en CDN Radio los domingos, vaticinaba una victoria, por lo menos con más de 300 votos electorales. Fue de lo que conversamos. Héctor Marte, que es jefe de redacción del Caribe, colega periodista, estamos analizando esos aspectos también de estos últimos 100 días, que no es ajeno, Estados Unidos indudablemente no es ajeno, el país no es ajeno a lo que repercute ahí en esa nación, que parece que habrá una crisis política, además de una crisis sanitaria y económica por la pandemia. El estado de Georgia había declarado ya como cerradas las elecciones, que fueron apeladas por Trump, con más de 12,000 votos a favor de Joe Biden, candidato demócrata. Sin embargo, dieron para atrás. Espérense, que fue con un error que mandó un empleado. Hay mucha presión. Se dice que el presidente, el mandatario, está haciendo mucha presión sobre los funcionarios electorales en los estados. Y la verdad que es penoso lo que está pasando en esa administración, con un partido republicano que no se pronuncia y luce secuestrado por el trumpismo en el poder. Un hombre que cada día se le están alejando más sectores y personas a su lado. ¿Cómo tú analizas, Héctor, la situación y si habrá transición correcta hacia el 20 de enero? Bueno, Donald Trump ha sido un político atípico como candidato, como presidente, claro, y ahora hasta como presidente derrotado. En transición. Hace tiene una reacción que no ha tenido nunca antes un presidente de los Estados Unidos, con el agravante de que tiene bastante apoyo, porque no podemos tampoco pensar que él está solo en su reclamo. Hay gran parte del Partido Republicano que lo respalda. Y hay que tomar en cuenta que Donald Trump sigue siendo un fenómeno. Yo te decía cuando analizábamos el proceso unos días antes
de las elecciones, yo decía, bueno, ya estamos claros en por qué Trump va a perder. Claro. Pero se puede dar lo contrario y entonces habría que ver por qué Trump ganó. No se dio, felizmente, para Estados Unidos, para el mundo, no se dio esa posibilidad, pero cuando tú ves las votaciones, es un 51 a 48%, cuando tú ves la votación en sentido general, más de un 48%. Pero más de 80 millones de votos, haciendo historia, Joe Biden, así calladito. Vendió seguridad porque la ola anti-Trump ayudó, ¿verdad? El mal manejo de la pandemia. Pero un candidato que no hubiera vendido esa seguridad no llegaba al nivel que ha llegado y sorprendiendo, ganando en estados donde no se esperaba que perdiera el Partido Republicano, como Nevada y otros, Arizona, mejor dicho, otros estados que siempre habían estado bajo dominio del Partido Republicano. Esto está dificultando el pataleo del presidente Trump. Está dificultando no solo la transición, sino que la aplicación de las vacunas que se den en esa nación, en ese país. Sí, eso tiene muchas implicaciones. Y además crea mucha tensión Claro, en Estados Unidos, en las bolsas y a nivel pero en mundial. gran parte del mundo se está sintiendo, se está viendo eso. La actitud, es decir, la actitud Por un lado de no va a Donald convenir. Trump tiene gran impacto. Podríamos decir hasta que la tranquilidad de Estados Unidos está en manos de Trump ahora mismo, porque si él cambia la actitud, Terrible la eso. situación se normaliza. Un Congreso también que no ha sido, no ha tenido en consecuencia, no ha llamado en consecuencia a la actitud de un presidente que se maneja de manera meda la ganaria. Decía yo que también parece que no va a convenir haber hecho el contrato con AstraZeneca para las vacunas, que es la empresa británica, porque si va a haber un problema político, un problema, una crisis política y de carácter también sanitario con esta transición que está torpedeando Trump, eso también va a retrasarlo a ellos, va a retrasar a los otros países que quieran obtener esas vacunas de la compañía Moderna y de Pfizer. Así que por ese lado, que es la que más había avanzado, AstraZeneca, y que ha tenido mejor repercusión en los adultos mayores, mejor bloqueo del virus, podría beneficiarnos. Y además de lo que hablamos, de que gran parte del empresariado ya ha pagado esas vacunas. Recuérdense que este gobierno, todos los gobiernos están quebrados prácticamente por esta pandemia y el cierre de la economía. Y la vacuna es la esperanza para que el país, hablando de nosotros, pero también para que los demás países, para que el mundo vuelva a la normalidad. Esa es la esperanza, esa es realmente el único factor que podría acelerar un proceso de normalización. Con lo mejor no va a ser repentino, pero sí va a ser un proceso, tan pronto se dé la vacuna, va a comenzar, o debe comenzar un proceso de normalización. Que la FDA la apruebe porque se habla de unos efectos secundarios que en su mayoría son los efectos de una fiebre y una pequeña gripe en el cuerpo. O sea que esta vacuna ha tenido que irse haciendo sobre la marcha en menos de un año, cuando generalmente toman 2 años y hasta 3 las vacunas, hacerlas efectivas. Esto ha tenido mucha inversión y muchas pruebas. Deben andar entre las rusas y otras más, deben andar por los más de 300,000 personas que se han utilizado como conejillo de indias para esas primeras vacunas, que hay que reconocerlo. Toda esa gente, mucha gente de esa hasta se ha muerto. En el caso de Rusia, ni siquiera ya le tienen confianza de distribuirla masivamente, y utilizaron a Sudamérica, sobre todo Venezuela, como conejillo de indias de esa prueba, de esa vacuna, Sputnik, que ni siquiera fue conocida, aprobada por la FDA. El aspecto del país, volviendo al país. Tú estabas hablando de Estados Unidos, Sí. un breve comentario. Creo que nos merece la situación local con relación a Estados Unidos. Y el manejo de China, claro. Hay una situación muy... las relaciones con China. Sí, muy controversial, porque hay sectores que están criticando la postura asumida por el gobierno dominicano, que entienden que se ve como un satélite del gobierno de los Estados Unidos. Es que eso es en lo que esta somos. postura que ha asumido. Eso es lo que somos, lamentablemente, este país. O sea que Somos satélites. el gobierno lo que lo está asumiendo como una realidad. ¿Quiénes son los dos principales socios comerciales? ¿Tú lo sabes? Estados Unidos en primer lugar y Haití. Haití por un tema de cercanía. Si rompemos con Haití, o sea, China nunca va a comprar los pollos, el ajo, los productos agropecuarios, hasta la medicina que compra Haití.
a la República Dominicana. Eso no Sí, va a poder realmente, China. eso es una visión pragmática. Eso, el tema es mucho más profundo, más complejo y puede tener implicaciones, pero yo coincido contigo en esa visión. Sí, el presidente Abinader ha venido con una tendencia, un hombre que estudió en Harvard, imagínate, con una tendencia hacia el cambio de política hacia los Estados Unidos. Está claro desde la transición. Con China se debe mantener, claro que se deben mantener las relaciones, pero China ha pasado por una situación con esta pandemia que le ha beneficiado económicamente. Geopolíticamente no, pero económicamente. ¿De dónde vienen las mascarillas? Gran parte de la medicina. Y ellos ya han controlado y tienen su vacuna también, que han priorizado para sus propios casos. Ellos lograron cuarentenear, como se dice, cerrar el virus en varias provincias. Prácticamente el boom fue en Wuhan, pero lo distribuyeron a nivel mundial y todavía en Europa está causando estragos ese virus. O sea que la OMS, que ha quedado penosamente en un papel muy penoso en el mundo, sobre todo el Consejo de Seguridad de la ONU, tiene que investigar a profundidad cuál es el origen de ese virus y si hubo un desastre en un laboratorio, si se estaba inventando algo, si se estaba inventando alguna vacuna o era algo bacteriológico, para una guerra bacteriológica que no se puede descartar. Todo eso debe investigarlo un Consejo de Seguridad sin miedo y sin miedo ni a China ni a Estados Unidos. Eso algún día debe de darse, pero las relaciones con China deben y están siendo revisadas porque ha pasado como otros países que no se ha logrado lo que se ha querido, lo que se ha vendido inicialmente con China, no se ha visto. ¿Qué han querido los chinos? Y invertir en parte estratégica, muelles, los monorrieles, el sistema de transporte, pero el presidente había dicho no, en la parte estratégica no, se invertirá en otras partes. Aquí lo que hay que fomentar, el turismo chino también es un poco difícil, el turismo chino de casinos. Muy difícil, si hay un tema cultural por la lejanía también, pero aquí hay lo tema que hay que de fomentar. distancia y cultural también. Aquí hay que fomentar la venta del tabaco, del ron. El mismo presidente de China se lo dijo el presidente Danilo Medina, entonces. Den a conocer el ron de aquí, que es muy bueno, el ron de ustedes, que casi no se conoce. O sea, y el tabaco dominicano, que es de los primeros 3 o 4 a nivel mundial. Ese es el aspecto en China. Geopolíticamente hay que mantener las relaciones, claro está. Pero no se puede matar la gallina de los huevos de oro. Los aliados son, estratégica y políticamente, los Estados Unidos. El que se equivoca con eso, y fíjate que ha sido doloroso. No sé si tú fuiste a Taiwán, ¿no? Cuando teníamos relaciones con Taiwán. Sí. Ha sido dolorosa la separación con Taiwán porque era un gran aliado de la salud y de la educación Taiwán. Sí, sí. Y de la agropecuaria. Que con China se ha visto, pero de una manera tímida, no se sabe por la pandemia. Lo de Taiwán es visible porque ahí están los hechos. Ha sido penoso. O sea, fue una relación que tuvo realmente impacto en mucha materia, en muchas áreas. Y el país que mejor ha manejado la pandemia, Taiwán. Yo lo que pienso es que de algo no se puede acusar al gobierno y es de tener una posición dubitativa. Ambivalente. No, o oculta creo que lo está haciendo de manera muy frontal y de manera muy clara. Héctor, y tú no vas para el play este año, no vas para el play a apoyar el escogido este año. Me dicen que hay un mecanismo ahí para que el rostro de uno aparezca, pero yo por lo menos verlo por televisión y pujar al escogido. El Licey ya fue suspendido y no por mala conducta, sino por un brote de unos 11 infectados, incluyendo los catchers y jugadores. Pandemia, domina todo, la pandemia. Hay que ver qué repercusión va a tener en los otros equipos. El escogido es de los que tuvo por lo menos dos juegos con el Licey, así que tendrán que ir haciéndose las pruebas. Los fanáticos a veces son tan malos que relajan por situaciones como esa. En unos 4 o 5 días. Eso le puede pasar a cualquier equipo. En unos 4 o 5 días hay que ver los que han tenido más contacto con el Licey, el escogido, hacerse las pruebas y ver. Ya los gigantes, dice el gerente general, habló de que desde los entrenamientos han tenido unos 8 infectados, pero que han controlado y lo han mantenido a raya. Esperamos que este torneo, que para el cual el gobierno hizo un gran esfuerzo económico también a través del Banco de Reservas, que hay que decirlo,
el Banco de Reserva ha sido un aliado para esta reactivación de la economía, un brazo, una mano derecha para el gobierno de Abinader, con la gran administración que está teniendo Samuel Pereira, el amigo Samuel Pereira. La reactivación a nivel de los financiamientos de los vehículos, Expo Móvil, ahora la Expo Hogar, y el apoyo que ha dado ese banco ha sido vital para esa reapertura de la economía. Es un paño de lágrimas del gobierno en medio de esta baja por las recaudaciones a nivel impositivo. Los ayuntamientos, ni se diga, han sido parte de los más afectados en la baja de la economía de los ayuntamientos, pero el torneo de béisbol debe mantenerse, y así ha sido a través también de las EDESUR, de la CDE y de todo el apoyo que se le está dando para mantener a la gente en su casa. Eso ayuda a mantener, a paliar el toque de queda, porque la gente está de las 7 de la noche, 7:30 viendo los juegos. En sus casas se juntan algunos familiares, que no debe aglomerarse, ¿verdad?, grande cantidad de personas, pero es un brazo que también ayuda a sobrellevar. Sí, uno de los principales pasatiempos del país, porque de los dominicanos. Ha sido muy doloroso a nivel psicológico el aspecto de la pandemia, y que la gente, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso que hacen, sobre todo los fines de semana, de cerrar las ciudades. Eso es lo que hacen unos tapones incómodos, gente que viene rápido, a tiempo, 1 hora antes, 45 minutos antes, llega a la ciudad capital y se ve con unos tapones, unos retenes odiosos del Ejército Nacional, que hasta presan, aglomeran a la gente, lo ponen a un lado, sin tener a dónde llevarlo. Tiene un efecto contrario a lo que se está buscando. Hay que dejar que esa gente entre sin ningún problema a las ciudades, y que dentro de lo que cabe en la ciudad se le llame a capítulo a esas personas que se mantengan circulando. Que la supervisión se haga en la ciudad. Y les diga, yo vengo ahora de Bávaro, vengo ahora de Puerto Plata, de Santiago. Eso debe ser lo correcto, porque a veces a la misma hora se utilizan mecanismos que lo que hacen es empeorar una situación que supuestamente se está buscando enmendar. Aglomerar a la gente que quiere llegar rápido a cumplir con el toque de queda. Entonces, eso es totalmente innecesario, esos retenes en la entrada de la ciudad. Despedimos esta entrega de Tendencia Semanal con el colega Héctor Marte, agradeciéndole haber compartido con nosotros esta entrega y analizar estos primeros 100 días de gobierno de Luis Abinader. Así que será hasta otra entrega de Tendencia Semanal.